Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Pizarra, como todas las semanas, con José Miguel Villarroya. Muy buenas, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer, como siempre. Semana de parón de selecciones. Ayer ganaba 0-3 España en Bulgaria, pero la última semana, la última jornada de liga, deparaba la victoria del Real Madrid y el empate en Vallecas del Fútbol Club Barcelona, que dejó polémica por el penalti pitado a Lamine Yamal y por la ausencia de VAR, porque parece que se iba, que a veces funcionaba y a veces no. ¿Cómo se puede jugar un partido en esas condiciones? Como dijo el entrenador del Rayo, eh, por ejemplo, dijo que se tenía que haber esperado para jugar. Hombre, a mí lo que me parece lo normal en una liga seria es que el partido se hubiera aplazado a esperas de que se hubiera podido solucionar el problema del VAR. Vimos que al poco antes de acabar la primera parte el tema estaba solucionado y luego la segunda parte se jugó con VAR, aunque parece que iba y venía, ¿no? No era una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, yo creo que lo lógico y lo normal hubiera sido que el partido se hubiera pospuesto a la espera de solucionar el tema del VAR. A mí me parece que lo que no se puede hacer es que se juegue un partido con unas reglas distintas al del resto de la competición, porque si el resto de los participantes de la competición han tenido que jugar con VAR, pues entiendo que no puede haber un partido que se juegue sin VAR. Es verdad que se acogen a una norma FIFA que dice que si hay este problema, pues anunciándoselo a los capitanes de los equipos y a los entrenadores, pues ya se ha solucionado el problema. Me parece que esto es de tercer mundo. Me parece que a estas alturas que estamos en la vida, primero creo que debería haber una solución B en caso de que se estropee. Pues no a nadie está culpando a nadie de que bueno pues haya fallado lo que haya fallado. Yo no sé si la culpa era de la unión móvil de Mediapro o era de la conexión de la liga, porque uno se tira las culpas a otro, no lo sé. Yo no soy técnico, por lo tanto no voy a decir que la culpa sea de este o sea del otro. A ver, las cosas se pueden estropear, todo se estropea en la vida. Eh, Ahora, dicho esto, yo entiendo que primero debería haber un plan B, es decir, hoy en día estamos en el 2025, creo que hay posibilidades, aunque no sean perfectas, pero sí de que se pueda jugar el partido más o menos con un VAR, una especie de VAR, y por lo tanto el partido siga su curso con reglas parecidas para todos los contendientes y, si no hay eso, que parece que tampoco lo hay, no existe, pues entonces haber aplazado el partido a la espera de si se podía solucionar el problema en breve tiempo, y si no había breve tiempo, pues suspender el partido. Ya sabemos que hay problemas de fecha esta temporada por el tema del Mundial de Fútbol, pero a ver, a mí lo que me parece de tercer mundo y que ha sido un escándalo en prácticamente todos los países en la prensa internacional, ha sido el tema de este tema del VAR, de que se juega un partido sin VAR, ¿no? Entonces me parece bastante lamentable. La imagen para la Liga Española, pues cada vez la imagen de la Liga Española pues va eh, cayendo en picado, ¿no? Es decir, cada momento va a peor. ¿Te pareció penalti a Lamine Yamal? No, y aparte el propio árbitro reconoció a los jugadores del Rayo que si él hubiera visto la jugada en el VAR hubiera eliminado el penalti. Eso lo dice el árbitro, no lo digo yo. Si, si por lo tanto, si el propio árbitro en el campo pues, ve penalti, lo ha pitado porque no hay VAR, pues el VAR, pues no hay penal, no hay VAR, pues el árbitro pita penalti, pues estamos como en los viejos tiempos, ¿no? El árbitro pita lo que ve o cree ver y ya está.
Pero vaya, si el árbitro pita y luego el árbitro le reconoce, ¿no?, a los jugadores del Rayo que si hubiera habido VAR y hubiera mirado el penalti o la jugada en el VAR, pues posiblemente se hubiera dicho de pitar el penalti, pues creo que tampoco hay mucho más que decir, ¿no? ¿Crees que se va a solucionar el tema del VAR? El Real Madrid ha vuelto a atacar con vídeos en Real Madrid Televisión. ¿Qué solución le ves a este tema? Que parece que venía en principio para acabar con la polémica en el fútbol y está generando más de la que había. Bueno, porque yo creo que se está haciendo una mala utilización del VAR. Yo creo que el VAR interviene en jugadas que no debería intervenir, es decir, que la jugada debería ser única y exclusivamente del árbitro, y creo que debería entrar en jugadas que pueden ser errores clamorosos, es decir, o bien jugadas dudosas que el árbitro ha pitado porque en el campo de golpe puede ver una cosa, pero que luego a lo mejor si lo mira tranquilamente pues puede interpretar, puede ver que no es esa lo que él ha pitado o ha señalado, pues no es para eso, ¿no? Pero por lo demás no debería entrar. Y yo creo que el problema que tenemos es que hay una intervención excesiva del VAR, ¿no? Es decir, no me parece a mí que es bastante absurdo, ¿no? Y aparte que no soluciona los problemas. Yo entiendo que las jugadas que son de interpretación, pues la interpretación debería ser la que dicta el árbitro en el campo. Claro, que sea una cosa horrorosa, ¿no? Que se haya equivocado de forma horrible el árbitro, que entonces digas, hombre, pues verdaderamente usted se ha equivocado, le voy a llamar para que consulte, vea el VAR y entonces vea que usted ha tenido aquí un error. O puede ser una interpretación errónea. Pero por lo demás yo creo que interviene en exceso, ¿no? Y luego, pues todo esto del se mide fuera de juego automático, pues esto parece una charlotada porque al final te ponen unas imágenes que tienes que tener la fe del carbonero, digo, sobre todo con el gol a Mbappé anulado, ¿no? Es decir, estas jugadas tan milimétricas que dices, bueno, pues no lo sé, porque según el frame que me ponga, pues no se ven fuera de juego. Entonces, este que elige el frame que le conviene, el frame que le interesa. Bueno, pues yo creo que este es un poco el problema que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso no se va a solucionar hasta que decidan realmente que el VAR intervenga solamente en jugadas muy puntuales, ¿no? Mientras siga interviniendo lo que interviene, pues el VAR lo que va a hacer es generar más polémica y no va a solucionar ninguno de los problemas. Pues continúa la polémica. Después el gol anulado a Arda Güler del que hablamos el pasado Domingo, domingo, domingo. mientras estaba jugando el Barça Rayo. División de opiniones. División de opiniones. Algunos dicen que es inmediata, algunos dicen que no es inmediata. Para Pero, ti lo pero, dejaste ver, claro el otro día que es segunda pero, jugada. pero es que segunda jugada. Es que segunda jugada. Vamos a ver. Es decir, esto está claro. A ver, la pelota le dan la mano, evidentemente, eso ahí no lo vamos a discutir. La pelota te dan la mano. Pero una vez le dan la mano, la pelota va al portero, el portero la rechaza, a partir de ahí es una segunda jugada. Y además, los Guller no se está aprovechando de ninguna circunstancia. Sí, claro, hay gente que dirá, hombre, pues a veces chuta un jugador, lo rechaza el portero y hay un jugador que remata y le pitan porque estaban fuera de juego. Bueno, claro, porque ahí hay ese jugador se está aprovechando de una circunstancia irregular. Así que cuando chuta el delantero un jugador y ese jugador está fuera de juego, aunque luego no esté cuando se produce el rechazo del portero, pues es evidente que se pita porque el jugador se aprovecha de una situación ventajosa. Sí que están fuera de juego, pero no es el caso de Güler. Güler no están fuera de juego. A Güler le da involuntariamente en la mano la pelota que despeja un jugador
La pelota va a la portería, la para el portero y el rechace le llega a Güler y marca gol. Esto es una segunda jugada, porque Güler no se está aprovechando de nada. Porque lo que se podía aprovechar, que entonces hubiera sido evidentemente, como dice la norma, anulable, es si la pelota entra cuando le da el balón en la mano a Güler. Pero como no entra, a partir de ahí es segunda jugada. Tú no puedes interpretar, decir, no, es que usted se está aprovechando. ¿De qué situación te estás aprovechando tú? De ninguna. De ninguna. Porque tú no estás en fuera de juego cuando has dado el balón en la mano. Tú no le has dado voluntariamente en la mano porque la jugada te viene de un despeje del defensa que te da en la mano, cuando además es una mano que tienes pegada en el cuerpo, es decir, que ni siquiera es una mano voluntaria, porque aún puede decir, no, que usted ha hecho voluntariamente para rematar con la mano y por lo tanto, bueno, pues yo ya le pito la falta primera porque ha dado con la mano. Pero es que no es ni eso. Es decir, es una mano involuntaria, la pelota va a portería, el portero la rechaza y del rechace pues marca gol. Pues en segunda jugada. ¿Qué estamos explicando aquí? No es que es interpretación, no, disculpen, no es interpretación. La norma es muy clara. Es sí, cuando se produce el gol, el jugador se ha ayudado de la mano, bien sea voluntaria o involuntaria. Cuando se produce el gol. Pero ahí no ha habido ningún gol. Había habido un rechace del portero y Güler marca. Y marca con el pie y marca sin estar en fuera de juego. Por lo tanto, es gol. ¿Qué interpretación estás dando? Ahí no hay interpretación ninguna. Eso es lo que marca la ley. La norma, lo que dice la norma. Lo que no se explica es cómo se puede conceder el gol que se le concede al Atlético de Madrid, porque no cabe Claro. interpretación. Ahí No, no cabe ahí no interpretación. cabe interpretación ninguna. Es decir, hay un jugador que está, solo hay un jugador entre la pelota y la portería. Eso es fuera de juego, pero no de, como diría Alfredo Relaño, del Nuevo o Viejo Testamento, no, eso es del Viejísimo Testamento. Es decir, eso ha sido siempre igual. Es decir, para que el gol sea válido, tiene que haber dos jugadores del equipo que recibe el gol entre el balón y la portería. Eso nos ha tocado desde que se instauró el fuera de juego. Por lo tanto, a ver, no puede ser que eso, y aparte, bueno, el árbitro o el linier, yo creo que el linier, ahí eso es más cosa del linier, que el linier no lo vea, me parece patético, pero ya luego el VAR, que cada gol se analiza, que cada gol se analiza, hombre, que ese gol no lo vean, que fuera de juego de libro. Ahí no hay interpretación posible. En cambio, se pita, gol, y ahí no pasa absolutamente nada, ni nadie dice absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues los tres árbitros que hay en el VAR, me parece que son tres, ninguno de ellos se dio cuenta de que solo había un jugador por detrás de Giuliano Simeone del Alavés, que el portero estaba por delante y que ese balón no podía subir al marcador. Y eso es quizá el error más grave del VAR en mucho tiempo. Y que pone en solfa la validez de esta herramienta, ¿no? Pero la herramienta no es la culpable es la mala utilización de la herramienta. La herramienta no tiene culpa ninguna. Es decir, eso es la mala utilización de la herramienta, porque repito, si todos los goles se analizan, porque todos los goles se analizan, a ver, los que están en el VAR tienen que ver que ese gol es en fuera de juego. No hay mucho más. Bueno, pues una jugada que no, como decíamos antes, no cabe interpretación, pero que se la comieron con patatas. En el Alavés 1, Atlético de Madrid 1, un Atlético de Madrid que ha empezado la liga muy mal, perdiendo con el Español en la primera jornada, empatando con el Elche en casa y con el Alavés fuera.
Pero el que también está dando malas sensaciones es el Barça, hasta tal punto que el entrenador ha hablado de egos en la rueda de prensa posterior al Rayo Vallecano. Y es que el Barça es el equipo que más ocasiones claras de gol concede al rival. De hecho, en Vallecas, si no es por Joan García, se llevan una goleada. Bueno, pues ahí Flick habrá detectado un problema. Yo no lo sé, yo no he visto los partidos de Barcelona. Pues Flick habrá detectado un problema. Parece ser que sí, que no ha empezado el Barcelona como la pasada temporada. Y Flick pues, puede pensar de que hay un problema de egos. De verdad que parece que algunos jugadores no se llevan muy bien por temas particulares más allá de los deportivos. Por lo que dicen, yo tampoco soy aquí especialista porque parece que está más cerca de la prensa del corazón que de otras cosas. Bueno, pues imagino que, bueno, Flick es una persona que ya ha estado en un equipo grande, porque el Bayern es un equipo grande y por lo tanto conoce perfectamente cómo se mueven, ¿no?, los equipos grandes. Y bueno, pues si ha dicho eso, pues es que debe detectar de que hay un problema dentro del vestuario, ya de gente que considera que está por encima de otros o que debe estar por encima de otros. Bueno, pues bueno, si es ese problema, pues pinta mal, porque esto no se soluciona de hoy para mañana, ¿no? Si empezamos a ver problemas de ego, normalmente se van aumentando, no disminuyendo. Luego decir, este es el problema. Pues ya le costó muchísimo ganar al Levante después de remontar un 2-0 con un gol en propia meta en el descuento. El primer partido ganó 0-3 en Mallorca contra 9 jugadores, también con polémica. Y en Vallecas empató y gracias a Joan García. Y con polémica. Y con Hombre, polémica. Joan García es un gran fichaje. Fue el mejor portero español de la pasada liga y es un buen portero. Le da muchas garantías en la portería. Bueno, vamos a ver si es simplemente y llanamente problema de ego, que a ver, si Flick lo ha dicho es porque ve cosas, no, Flick no dice absolutamente nada. O hay también problemas deportivos de que el equipo pues no esté defensivamente. A ver, también es una cosa, a mí hay que decirlo, la temporada pasada también tuvieron problemas en defensa, lo que pasa es que metían muchos goles. Pero también le generaban muchas ocasiones de gol. Es decir, el problema que yo le veo ahora, pues más o menos por cuando veo los resúmenes y tal, es que tampoco generan tanto arriba. Eso quizás, claro, si no generas tanto y sigues concediendo las mismas ocasiones que concedías la temporada pasada, pues es evidente que tienes un problema, porque las cosas que solucionabas la pasada temporada con los goles que tú metías, pues es evidente que en estos momentos no los estás metiendo, ¿no? Y entonces eso, pues quieras que no, pues te genera un problema. Claro, es decir, te genera un problema en el sentido de que te es más fácil pues que o pierdas o que empates los partidos. Es decir, bueno, entonces supongo que, a ver, la estructura defensiva pues a veces es más difícil de trabajar. Claro, pues tendrá que centrarse en que arriba vuelvan a estar resolutivos y que generen más ocasiones de gol y las metas, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues como decía Cruyff, ¿no? Si tú me metes 3, pero yo te meto 4, pues gano el partido, ¿no? Es decir, pero claro, el problema es que si tú me metes 3 y yo no tengo capacidad para meterte 4, pues o bien pierdo o bien empato, ¿no? Y yo creo es un poco quizás también lo que le está pasando ahora al Barcelona, ¿no? Es decir, que hay fases del partido donde le está costando mucho generar ocasiones de gol o las genera pero no las materializa, y el equipo contrario, pues es que eso ya le pasaba la temporada pasada, pues claro, le genera ocasiones de gol y le marca, ¿no? Entonces, pues ahí este es un poco el problema. Tú que conoces perfectamente a Flick, él hace una gran primera temporada en el Bayern, sextete. En la segunda no alcanzó ese nivel.
En la selección tampoco fue capaz de hacerlo. Bueno, la selección ponla de comer aparte, porque ayer Nagelsmann pierde 2-0 con Eslovaquia en un partido horrible. Yo creo que la selección alemana tiene problemas estructurales de por sí, independientemente del entrenador que esté. Sí, por lo tanto, la selección, hombre, es verdad que hay otros seleccionadores que aún con estos jugadores pues han hecho mejor papel que hizo él, porque es verdad que el mundial bastante malo y después en partidos pues, anteriores pues tampoco había ganado. Pero bueno, vemos que Nagelsmann tampoco está mejorando el nivel de la selección. Es decir, parecía que empezaba mucho mejor, pero vuelve por sus fueros y repito, es un problema yo creo que estructural de la selección porque hay posiciones claves que no los tiene bien cubiertos porque no tiene jugadores de nivel. Esto es el tema. En el Bayern, bueno, en el Bayern la segunda temporada, pues es verdad que no fue igual y tuvo también problemas entre la directiva que estaba entonces, no la actual, donde estaba Oliver Kahn de CEO del club y Salihamidzic de director deportivo, tuvo problemas con ellos y con algunos jugadores también tuvo problemas. Y es verdad que el nivel del equipo, tanto a nivel de juego como resultados, pues no fue el mismo. Ganó la Bundesliga, pero lo eliminaron de la Pokal de forma estrepitosa, creo que lo eliminó el Gladbach con 5-1, una cosa así, de una manera estrepitosa de la Pokal, y en Champions, pues creo que fue cuarto, lo eliminaron, ¿no? Tuvo un desarrollo muy amplio en la... Y bueno, él decidió irse, no lo echaron. Al principio no había rumores de que lo fueran a echar, él fue el que decidió rescindir el contrato e irse, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, si le va a pasar en el Barça lo mismo que en el Bayern en la segunda temporada, bueno, tampoco puedes hacer un análisis de que sea un entrenador que las primeras temporadas sean exitosas y la segunda le haya ido mal, porque tampoco hay estadísticas para ello, es decir, solamente ha entrenado al Bayern y luego la selección. Pero repito, la selección hay que ponerlo aparte y hacer un análisis aparte de la selección. Luego ya solo ha entrenado a Barcelona. Entonces tampoco se puede establecer de que porque la segunda temporada en el Bayern no le fue brillante como la primera, también era muy difícil repetirlo en la primera. Que no les fuera como la primera, no establece una estadística muy importante para poder decir que las segundas temporadas de Flick son un desastre, ¿no? En los equipos. Bueno, veremos. A ver, el problema también es cuando son equipos que ganan mucho, a veces los jugadores es aquello del síndrome de la panza llena, ¿no? De la barriga llena. Ya luego a veces pues los jugadores tampoco tienen la misma intensidad o juegan con la misma intensidad y a lo mejor están pendientes de otras cosas y yo creo que por ahí ha ido el toque de atención de Hansi Flick sobre el tema de los egos que hay dentro del vestuario, ¿no? Seguramente el tema va por ahí. Estás muteado, estás muteado. Pero nada, que digo que Flick tampoco tiene mucha experiencia en clubes, más allá. Estuvo en el Hoffenheim hace Bueno, muchos años, pero de pero segundo entrenador, tampoco él no ha sido entrenador. Ha entrenado a las canteras, pero en los clubes ha sido siempre segundo entrenador. Él precisamente coge el Bayern siendo segundo entrenador de Kovac. Es decir, él estaba cuando a Kovac lo destituyen, a Niko Kovac, él está de segundo entrenador porque estaba en las canteras del Bayern y el Kovac lo sube a segundo entrenador y se queda que todo el mundo piensa que, bueno, la idea del club y lo que todo el mundo piensa, que va a ser una posición temporal, porque el club va a ir a buscar un entrenador más de cara y ojo. Y lo que pasa es que empieza a ganar partidos, empieza a ganar y entonces, bueno, gana lo que gana, pues entonces no se le echa, se le renueva el contrato y tal. Pero bueno,
Sí es verdad que no tienen mucha experiencia en clubes, pero bueno, la experiencia que tiene en un club es un club grande, no es que haya venido al Barcelona entrenando al Colonia, con todos los respetos al Colonia, sino ha estado entrenando al Bayern, ¿no? Con todo lo que acarrea ser entrenador, primer entrenador del Bayern. Bueno, yo creo que experiencia en ese caso sí que tiene. El tema es, bueno, si va a tener la capacidad o la que no tuvo en el Bayern de como mínimo mantener el mismo nivel deportivo y competitivo que tuvo, que no pudo lograr que tuviera el Bayern en su segunda temporada, ¿no? El que sí tiene mucha experiencia y ha empezado muy mal es Simeone. ¿Tú crees que Bueno, puede plantearse la posibilidad al Atlético de Madrid de prescindir del entrenador que lleva no, de 14 años en el no, banquillo? yo creo que al Atlético de Madrid no le va a plantear a Simeone el cese. Bueno, lo que le puede plantear en una reunión es que estaría bien que él presentara su dimisión, ¿no? Pero cesarle no le van a cesar. Pues Simeone se ha convertido en el Atlético de Madrid. Él es el Atlético de Madrid. Entonces es muy difícil que lo cese. Si esto ya dependería de él, ¿no? Que él decidiera, o mejor eso sí que se lo pueden plantear, bueno, ahora, si el equipo siguiera con esta línea tan negativa, pues igual sí que le podrían plantear, decir, oye, no piensas que sería bueno, que pudiera dar un paso al lado, que viniera otra persona y tal. Bueno, entonces eso ya decidiría él, ¿no? Entonces que quedara o lo decida él libremente, tampoco quiero decir que es que lo vayan a... Pero entonces queda de cara a la afición, pues que ha sido él el que se ha ido, no que el club lo ha echado. Yo veo muy difícil que el club lo cese, por más que la, la situación, hombre, si ya es una situación, si fuera una situación muy desastrosa, pues igual sí, pero vamos, lo veo complicado que esto lo haga el, el, el Atlético de Madrid. Bueno, el que sí ha empezado bien es Xavi Alonso en el Real Madrid, marcha líder, pero a su sustituto le ha ido muy mal, hasta tal punto que duró 2 partidos de Bundesliga. Eric Ten Hag, ¿por qué el Bayer Leverkusen se carga al sustituto de Xavi Alonso con solo 2 partidos de liga? Bueno, la pretemporada también había sido bastante mala, ¿eh? Es decir, no ganó ningún partido, bueno, uno, pero con un equipo de Regional Liga. Luego pasó la primera ronda de Pokal, pero también con un equipo, a ver, para que nos entienda la gente, de primera o segunda ref, más bien de segunda ref. Con una primera parte bastante mala. Es decir, ganó finalmente 0-4, pero una primera parte bastante mala. El primer partido de liga empieza ganando, sí, pero luego el equipo en la segunda parte se cae y le remontan el partido. Además, le meten una goleada en casa, 1-3. Y el segundo partido de liga está ganando 0-3 y le empatan a 3. Es decir, es una cosa bastante lamentable. Bueno, lo que se dice y lo que a mí me han comentado va más allá de los resultados deportivos que no han sido los esperados, porque tiene un punto de 6, con equipos, con rivales que en principio debería haberlos ganado. Es que no había buen feeling entre el entrenador y la plantilla, bueno, varios miembros de la plantilla, algunos pesos pesados de la plantilla, e incluso ya con empleados del club o con la dirección técnica. Es decir, incluso por lo que a mí me han dicho, algunos de los últimos fichajes que ha hecho el Leverkusen poco antes del cierre del mercado de invierno, que se iban a hacer mercado de invierno, se han hecho sin contar con la opinión de él. Es decir, que él ni ha contado ni cosas muy difíciles en Alemania, pues en Alemania siempre los entrenadores pues siempre están ahí cuando se va a fichar a alguien
Y luego se ha hablado que los entrenamientos eran un desastre. No había, no consideraban que por lo que decían jugadores, incluso staff técnicos que habían estado con Xavi Alonso, que son del club, ¿no? Por eso no han venido con el Madrid, porque esto era gente que trabaja para el club, para el Leverkusen, hablaban de unos entrenamientos bastante deficientes. Incluso los jugadores o algunos jugadores lo han dicho, que era bastante deficiente, y yo creo que esto, segundo, es decir, más la parte de preparación y la parte de relación personal con la plantilla y con eh, miembros del staff técnico que tenía o incluso con la directiva, pues creo que lo que ha llevado a la destitución fulminante en 2 partidos de liga que repito, creo que los debería haber ganado, porque son rivales que en principio son asequibles para el Leverkusen y además que empezó ganando los dos. O sea, aquello de que te han metido un baño desde el minuto cero. No, no. O sea, han empezado ganando, jugando bien, controlando el partido y al final lo terminas perdiendo. Tampoco se entendían cambios, no se entendía. Es decir, yo creo que ya había dudas cuando se le fichó. O ya había gente que puso en duda que el entrenador idóneo para el Leverkusen fuera Erik ten Hag. Venía muy rebotado del United, donde había tenido problemas también. Estas cosas que está diciendo ahora está diciendo el Leverkusen, se estaba diciendo en Manchester también. Si Cristiano Ronaldo salió de allí echando peste de Ten Hag, por comportamiento, y otros jugadores también no han hablado bien de la actitud personal de Ten Hag con los jugadores. Bueno, pues esto ha sido un poco, hombre, yo no creo que el Leverkusen estuviera para luchar la Bundesliga. Bajo general algún problema al Bayern, pues quizás sí, pero no para luchar para la Bundesliga. El problema que tiene es que, claro, ya hay equipos que se le han ido o se le están yendo. Claro, equipos que me refiero para su objetivo final, que evidentemente es clasificarse para la Champions. Hombre, eso quiere decir que no se va a clasificar para la Champions, no, porque queda mucha Bundesliga, se han jugado 2 partidos y puede pasar cualquier cosa, pero claro, ya empiezas a tener algunos de los equipos que en teoría te vas a jugar las garrofas para entrar entre los 4 primeros, que ya te empiezan a sacar puntos, ¿no? Y eso pues puede ser preocupante. Bueno, ahora sonan muchos nombres y uno de los que suena, que ha aparecido a última hora, es Raúl González. ¿Y tienes algún tipo de información sobre la posibilidad de que Raúl pueda acabar allí? Bueno, ellos están mirando varios entrenadores. A finales a mediados de semana sonaba mucho que parecía que el que iba a ser era Postecoglou, el que estuvo en el Tottenham, el griego que estuvo en el Tottenham, el primero estuvo en el Rangers. Pero es verdad que ahora estos últimos días ha sonado Raúl. Bueno, sea quien sea, yo creo que esto se va a saber, porque la idea del Leverkusen es tener un entrenador ya para el partido de liga de la semana siguiente, que juega, si no recuerdo mal, hablo de memoria, el Leverkusen creo que juega el viernes a las 8:30, si no recuerdo mal, ahora tendría pero creo que juega el viernes a las 8:30. En principio, la idea del Leverkusen es tener un entrenador ya para ese partido. Bueno, pues lo veremos. Pero el que más suena ahora es Raúl, allí. No, en estos momentos no. Bueno, también te voy a decir una cosa. A ver, como se está jugando la selección, ahora hay más rumores de la selección y más cosas de la selección que de los clubes, ¿no? Yo supongo, a ver, había hoy una entrevista con Fernando Carro, que es el CEO del Leverkusen, la he estado leyendo por si me evidentemente no iba a decir nada, pero bueno, ha dicho que tenían varios nombres y que estaban
pendientes y bueno, que la idea era pues posiblemente entre lunes y martes presentar al entrenador. Bueno, si entre lunes o martes tienen pensado presentar al entrenador, imagino que es que lo tienen ya avanzado el tema, sea con quien sea, pero es cierto que en estos momentos, más allá de rumores, no hay nadie, al menos hasta esta hora, en la prensa alemana que haya o que yo conozca, que siempre me suelen informar, que me puedan decir que hay unas negociaciones abiertas e importantes con tal entrenador. Incluso se barajó el nombre de Mourinho, pero vamos, no, yo creo que Mourinho hay que descartarlo. Vamos, creo que no entraría dentro de lo que es los planes del Leverkusen. Pero repito, martes, miércoles parecía que Postecoglou era el primer candidato y el candidato. Lo que pasa es que luego salió ayer y antes de ayer salió la posibilidad, la recogía también los compañeros de marca, que podía ser Raúl, el entrenador del Leverkusen. Bueno, Raúl, hombre, verdad que hace mucho tiempo que jugó en la Bundesliga, ¿no? Hace ya muchos años. No jugó en el Leverkusen, jugó en el Schalke, que ahora está penando en segunda Bundesliga. Pero bueno, conoce la competición, sabe cómo funcionan los equipos, conoce más o menos la idiosincrasia de la liga alemana. Bueno, pues entonces más o menos. Y es un entrenador, bueno, a ver, tiene prestigio en Alemania, es decir, por el hecho de haber jugado en el Schalke y haberlo hecho bien en el Schalke, pues se le mantiene, y aparte del prestigio como del Madrid, ¿no? De lo que hizo en el Real Madrid, como jugador, estoy hablando, evidentemente, y luego, pues bueno, pues se le valora también el trabajo que ha hecho con el Castilla, más allá de que no haya podido subirlo. Bueno, veremos. Esto es lo que pero claro, imagino que si cumplen lo que están diciendo de que él esté presentado antes del partido contra el Eintracht, o creo que juega en Leverkusen Eintracht, no creo, estaré hablando de memoria. Desde el viernes, pues es evidente que entre semanas lo tendrán que presentar más tardar el miércoles, que sea para que se siente en el banquillo el viernes y no haya entrenado nada, pero bueno, esto es un poco el tema, pero repito, en estos momentos no puedo decir pues el candidato 100% es este porque no tengo esa información. Y hablando de Xabi Alonso, ¿te ha sorprendido lo rápido que ha conseguido que el Real Madrid funcione? Evidentemente es un equipo en construcción, pero si hablábamos antes del Barça como el equipo al que más ocasiones le generan, el Real Madrid es el equipo al que menos ocasiones le genera. Bueno, pero también esto hay que mirarlo también en contexto. También ha jugado con equipos que en principio te van a generar poco. Sí, Perdona, el Barça jugó con Mallorca, Levante y Rayo. sí, pero Rayo en casa te genera más y el Levante Y en el Levante casa te genera levanta. muchísimo. A ver, no estoy hablando que hayan jugado con el Bayern Múnich, el Liverpool y el Arsenal, pero me refiero que son equipos que en principio, a ver, te van a generar más. Y te en Madrid, el Barça ha jugado fuera. Claro que los equipos fuera te van a generar siempre algo más, aunque sean equipos pequeños, y el Madrid ha jugado en casa. Yo estas las estadísticas hay que tomarlas siempre, porque las estadísticas son números que tampoco luego no reflejan toda la realidad, ¿no? Con esto no quiere decir que Xabi Alonso está haciendo un buen trabajo para que el bloque del Madrid sea defensivo, sea bien, pero me refiero que también hay que ponerlo en contexto. Es decir, tú has jugado 2 partidos en casa con 2 rivales que en principio, a ver, y el Mallorca ya te llegó más, es decir, hay que decirlo también, pero bueno, con 2 rivales que en principio han salido a defenderse y el Oviedo salió a defenderse, entonces te han llegado poco, ¿no? Pero bueno, no me ha sorprendido porque esto ya lo vi en el Leverkusen cuando llegó, ¿no? Perdió el primer partido de más poco goleada contra el Eintracht,
precisamente, pero luego ya empezó el equipo a verse ya una mejora y precisamente una mejora en a nivel de aspecto defensivo, que es lo primero que trabajó Xavi Alonso, y por lo tanto no me ha sorprendido que el equipo se adapte, porque yo creo que ha hecho lo mismo que hizo en el Leverkusen, trabajar, convencer a los jugadores de que esto era lo mejor para ellos, lo principal, y por lo tanto pues no me ha sorprendido. El tema es, yo, evidentemente hay todavía ajustes que hacer a esa presión adelantada que se hace, a ese repliegue de balón, a cuando se pierde, y luego pues es evidente que todavía estamos. El Madrid no ha hecho pretemporada y por lo tanto estamos haciendo como una pretemporada en la temporada, ¿no? Por lo tanto habrá que ver un poco cuando el equipo se encuentre mejor, esté mejor físicamente, pues ver a ver, seguramente veremos todavía mejor a un Real Madrid con ya los automatismos más adquiridos y más establecidos, y con un fondo físico que puede permitir al equipo pues desplegar todas las virtudes que tiene, ¿no? El hecho de que se quede Rodrigo y el hecho de que juegue en banda izquierda va a hacer que se vayan rotando en esa banda Vinicius y Rodrigo. Bueno, yo creo que lo que ha visto Xavi Alonso es que Rodrigo es el suplente de Vinicius, no lo ve en otro sitio. De otras cosas porque en otro sitio lo tiene muy mal, porque con la llegada de Masto Antono lo tiene muy mal. Entonces lo ha visto claramente como el suplente de Vinicius, y por lo tanto, pues bueno, se pone que cuando rote Vinicius por jugar a Rodrigo, y si tiene que cambiar a Vinicius, pues de entrada, ¿no? Esto se dependerá de cómo vaya el partido, pero de entrada el suplente, el que saldrá será Rodrigo, ¿no? Cuando cambien a Vinicius durante el partido. Bueno, a mí me parece bien si tiene dos jugadores por puesto, y además dos jugadores de la calidad de estos dos, tanto de Vinicius como Rodrigo, que además los tiene enchufados porque están en competencia directa uno y el otro. Pues esto va en beneficio del equipo, porque si los dos salen bien, porque quieren uno conservar el puesto y el otro ganárselo, pues eso es evidente que te va a aportar muchas cosas al equipo. Al final, la plantilla del Real Madrid, ¿cuántas consideras que hay mejores en Europa? ¿O qué le falta a la plantilla del Real Madrid a día de hoy? Yo creo que la plantilla de Real Madrid está entre una de las, no digo la mejor, yo digo que está entre las mejores de Europa. Mejorable, hombre, todo es mejorable en la vida. Todo es mejorable. Pues podría buscar a lo mejor ese medio centro específico de creación, ¿no? Pues quizás es la posición que puedas pensar de que a lo mejor pues le falta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla Guller en esa posición, y a lo mejor luego resulta que a final de temporada pues no tienes que echarle en falta, ¿no? Ese jugador. Es decir, pero yo creo que el Madrid tiene una plantilla que, hombre, claro, mejor en alguna posición pues puedes decir, bueno, pues es mejor el que tiene el Barça o el que tiene el Liverpool o el que tiene el Bayern que el que tienes tú, pero a nivel, pues lo mismo lo puedes decir tú de ellos, ¿no? Pero a nivel de plantilla, de lo que es el genérico de la plantilla, yo creo que el Madrid está a la altura de la que puede estar el resto de plantilla de los equipos grandes que compitan por la Champions. Porque esto te vas a enfrentar en la Champions más que en la Liga, ¿no? En la Liga te vas a enfrentar con el Barcelona. Yo creo que el Madrid no tiene peor plantilla que el Barcelona. En alguna posición pues tenga jugadores que puedan ser mejores, o bien que ya estén más experimentados, pues no te digo que no. Pero en general yo no creo que el Madrid tenga peor plantilla que el Barcelona. No digo tampoco mejor, pues si quieres igual. Eh, sí creo que tiene mejor banquillo que el Barcelona. Y entonces eso sí que te da, si quieres, un punto por encima del Barcelona, ¿no? Porque si tienes más capacidad de cambiar jugadores que son resolutivos y que te pueden aportar más cosas que lo que tiene el Barcelona. Y en el nivel europeo igual. Yo creo que tienes el plantilla. A ver, puedes decir, oiga, pues Musiala es mejor que Guller por ahora, vale, pues sí, pero Mbappé no es peor que Harry Kane. Eh, Vinicius no es peor que Nabri, yo creo que es mejor.
si un Vinicius bueno es mejor que Gnabry, ¿no? Bueno, pues poner Masto Antonio peor que Olise, bueno, ahora ver cuando Masto Antonio se enchufe si está mejor o peor, si es mejor o peor que Olise. Pero bueno, lo repito, puedes ir a una posición y decir, pues este jugador es mejor que el que tú tienes. Bueno, ya sabemos que no vas a tener todos los top mundiales en tu equipo y que los equipos grandes pues tienen jugadores importantes, ¿no? Ahora, vamos a contar la plantilla. Yo creo la plantilla del Madrid es una plantilla para luchar por todos los títulos y para poderse enfrentar con los equipos grandes de Europa de tú a tú. Luego ganar o perder el partido ya depende de muchos factores, ¿no? El que parece que le va a costar hacer un equipo es a Guardiola, que ya lleva 2 tropiezos en las 2 últimas jornadas de la Premier, bastante sonados. Parece que el City no carbura. Bueno, pues no ha jugado Rodri y parece que el problema cuando no está Rodri pues lo tiene igual que la temporada pasada. Yo creo que el primer partido contra Wolverhampton fue un espejismo por el nivel del Wolverhampton. Yo estuve viendo el partido y había momentos en que Wolverhampton le llegó. Lo que pasa es que, vamos a ver, el nivel de los jugadores que tiene Wolverhampton es el que es, con todos los respetos. Y claro, le generaban problemas, pero claro, luego a la hora, si eres un equipo que está para no bajar a Championship, que es la segunda inglesa, pues es evidente que los delanteros que tienes pues son los que son, todos los respetos. Y luego, pues evidentemente se encontró con un Reinders espectacular ese primer partido, y yo creo que, bueno, pues solucionó el partido, pero que fue, yo ya dije que para mí me había parecido un resultado engañoso. Me fue superior el City, mereció ganar el City, pero me pareció engañoso en el sentido de que dijera, no, el City ha vuelto. Yo no le vi que había vuelto, porque hubo fases del partido en que Wolverhampton le dominó, que le controló, que le generó ocasiones y tal. Claro, cuando ya ha jugado con equipos que ya tienen balón, que tienen buenos delanteros, que tienen buenos jugadores, pues ahí resulta que ya el City pues ha sufrido, ¿no? Con el Brighton, que es un equipo que juega muy bien, que toca bien el balón, ¿no? Pues entonces ya hemos visto que lo pasó mal. Y luego con el Tottenham, bueno, aparte que con el Tottenham, los 2 goles del Tottenham son 2 cantadas impresionantes de la defensa del City, ¿no? Ya no, sobre todo la salida de Trafford del segundo gol, que es el de Paulinho. Que sí, ya es una cosa de patio de colegio, ¿no? Bueno, no sé, así con la llegada de Rodri y lo vuelve a poner, pues el City volverá un poco a la normalidad o seguirá igual, no lo sé. Bueno, vamos a ver, nos toca a nosotros, es verdad que tardará en tocarnos. Bueno, veremos si está mejor o peor de lo que está, ¿no? Con Liverpool, Arsenal, Chelsea, Madrid, Barça, Bayern, PSG, no parece que esté entre los favoritos el City para ganar la Champions este año. Dependerá de cómo mejore. Es decir, a ver, yo el City, hombre, si me hablas del City, de los 2, 3 partidos que ha jugado en Premier, pues te digo que no está para ganar la Champions. Ahora, vamos a ver, pues, igual mejora. Vuelve Rodri, vuelve a un jugador lesionado que tiene más y tal, pues igual mejora. Esto yo no lo sé. Yo en estos momentos está muy por debajo de estos clubes que tú has dicho. Pero bueno, habrá que ver también cuando estén todo el mundo en perfecto estado de revista, ¿no? Entonces igual, pues entonces vuelve a ser lo que era o no. Esto ya lo iremos viendo. Yo no lo descartaría de inicio porque los jugadores tiene y tiene un buen entrenador. Evidentemente que no te caiga mejor o peor a nivel personal, pero no hay, sería idiota de no reconocerle que es un buen entrenador. Por lo tanto, a ver, tiene mimbres, tiene jugadores y si consigue, el año pasado no lo consiguió, evidentemente,
pero si consigue pues darle la vuelta al calcetín, pues es un equipo que te puede hacer un traje en un momento. Por lo tanto, yo no lo descartaría por ahora, y es el tema es verle si mejora o no. Evidentemente, si no mejora, pues yo no, entonces sí que te diré, pues no es candidato a la Champions, pero si mejora, pues yo de entrada no lo descartaría, porque repito, porque tiene buenos jugadores y tiene un buen entrenador que le pueden dar la vuelta a la situación. Pues pasando a la selección española, ganaba 0-3 ayer en Bulgaria. Hay quien compara a Hausen con Hierro. Bueno, tiene características. A ver, yo quizás la comparación de Hausen con Hierro la haría que es un jugador que tiene buena salida de balón, ¿no? Que tiene jerarquía en el área, es decir, en la posición de central, y que luego tiene muy buena salida de balón, y que incluso pues no se veía descabellado de que en algún partido jugara de medio centro, como había jugado Fernando Hierro, ¿no? Pero a mí las comparaciones me parece que son a veces odiosas, no por, no por nada, porque me parece que le pones un poco también a los jugadores, al joven, en este caso, que Huijsen, pues con una etiqueta y una responsabilidad, claro, porque lo comparas con uno de los mejores centrales y mediocentros que ha tenido no solo el fútbol español, sino el fútbol europeo, ¿no? Entonces me parece a mí que ponerle al chico una etiqueta, que generarle pues unas de esto que tampoco vamos a ver. Yo creo que es un muy buen central, un gran central, que no le pesa las camisetas por la edad que tiene, ni del Madrid ni de la selección española, y que eso tiene jerarquía en el área, va bien por arriba, va bien por abajo, y luego lo principal es la salida de balón, el buen trato exquisito que tiene el balón con los dos pies, ¿no? Esto ya es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo lo que tiene Huijsen tiene que seguir su camino, sin pensar si se parece a Fernando Hierro o se deja de parecer a Fernando Hierro. Lo que tiene que hacer su camino y ya está. Yo creo que si no pasa nada, si no se tuerce nada, pues estamos ante una de los que va a ser en breve, pues considerado uno de los mejores centrales de Europa, seguramente. Por lo tanto, yo creo que sin, con lo joven que es, pues el Madrid, pues salvo que vuelva a venir la Premier y él se quiera ir, pues tendremos central con garantías y para mucho tiempo. Bueno, pues esto es lo que hay que mirar. Luego, se parece Fernando Hierro, no se parece Fernando Hierro, ya son temas más secundarios, ¿no? ¿Le ve sitio a Álvaro Carreras en la selección? Porque pregúntaselo a Luis de la Fuente. Yo no lo sé. Es decir, por ir a ir. Es verdad que Cucurella está bien, Grimaldo también está bien, pero bueno, por ir a ir. Bueno. ¿Lo ves a ese nivel, al nivel de esos jugadores? Grimaldo siempre ha tenido un hándicap que ha sido el defensivo. Le benefició mucho el sistema de Xabi Alonso en el Sí. Leverkusen, que potenció su parte ofensiva y marcó diferencias. Bueno, decir, hombre, yo, vamos a ver, tampoco los seleccionadores pasa como los entrenadores, son muy de, a ver, yo creo que Luis de la Fuente ha hecho un equipo, un grupo, y de ese grupo no se va a mover salvo lesiones o cosas raras, o una explosión de alguien que no pueda justificar no llevarlo. Entonces yo, como creo que para él los dos laterales izquierdos son Cucurilla y Grimaldo, pues yo veo que lo tiene Carreras, lo tiene mal, como mínimo para ir al Mundial. Si repito, si no hay una lesión de uno de los dos, o vamos, o bajan el rendimiento en sus equipos, tanto el uno como el otro, o uno de los dos, y por lo tanto Carreras se sale, que entonces no tenga más remedio que llevarlo. Pero si no, los seleccionadores siguen mucho esta idea de grupo, y no hablan de la familia, del grupo y todo. Entonces procuran tocar pocas cosas y los jugadores están para jugar. Por lo tanto, yo no le veo, hombre, no digo que no tenga ninguna, pero le veo
si me pregunta un tanto por ciento, diría que poco para que Carreras vaya al Mundial. Otra cosa es que en estas prelistas que se hacen y no sé qué, que de golpe van 40 jugadores y se presentan y tal, pues vaya Carreras. Pero luego para la lista definitiva del Mundial, repito, salvo lesión de uno de los dos, yo no creo que vaya a ir Carreras. Lo normal es que vayan Cucurella y Grimaldo. Falta Valde también. O sea, Y por falta laterales Valde, izquierdos no no, es. por eso digo que falta Valde también, que veremos si va Valde, pues quién se cae, porque igual se cae Grimaldo, ¿no? Entonces, pues claro, habrá que ver. Es decir, yo, hombre, yo creo que Carreras para entrar en la selección absoluta en estos momentos, no digo que no lo merezca o que no podría estar, pero digo que lo veo mal, porque repito, es eso, ¿no? Los seleccionadores hacen grupo. Y otra cosa que la selección hubiera hecho ridículo espantoso, pero no lo ha hecho. No ha llegado a la final de la Nation League, la pierde, pero la pierde en penaltis. Tampoco que Portugal te metiera ahí un carro de goles. Bueno, y ahora esta clasificación del Mundial, hombre, lo lógico es que España pase, es decir, el rival más difícil del grupo es Turquía, que es con quien jugamos el domingo. Los demás son rivales perfectamente asequibles por España, entonces lo normal es que quedes, hombre, incluso hasta perdiendo el domingo, puedes quedar primera, porque según como pierdas con Turquía en el partido de vuelta, si remontas el resultado, pues quedes primera de grupo y vas directamente al Mundial. Es decir, por lo tanto, a ver, no estamos en una situación catastrófica para que, aunque no se cesara Luis de la Fuente, pues Luis de la Fuente dijera, bueno, tengo que tocar muchas cosas de la selección, pues porque la selección no está funcionando. Bueno, la selección está ganando, está jugando bien, pues entonces normalmente no va a tocar nada. Otra cosa es, bueno, y aparte también son jugadores, no tanto Grimaldo, que sí que ya más veterano, pero Cucurella o Valde, pues son jugadores también jóvenes, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que Carreras pueda entrar en ese puesto. Si hay un puesto en la selección que no tiene un especialista claro, es el delantero. Aunque Oyarzábal es un buen delantero, no es un goleador nato. No, Está Gonzalo en la sub-21. bueno, claro, sí, ese Gonzalo. Yo creo que, mira, es más fácil que pueda entrar Gonzalo en la convocatoria o en la lista de la absoluta que Carreras, porque sí que es cierto que no tienes ese perfil de 9, ¿no? Entonces, mejor, bueno, pues en una lista amplia que para el Mundial, que te permiten llevar más jugadores y tal, pues ahí sí que Gonzalo podría entrar. Lo que juegue o no juegue es otro tema. Pero Gonzalo sí que podría entrar. Capio, yo Carreras lo veo más difícil. Porque si es cierto que España no tiene ningún delantero aquello espectacular que dijeran, no, este delantero tiene que estar sí o sí, ¿no? Yo creo que eso es lo que salva a Morata de no haber saltado de la selección. Es decir, el hecho de que no hay ninguno. Es decir, claro, tú dices que va Morata siempre. Dices, bueno, ¿y quién va? Pues no hay nadie, ¿no? Entonces, claro, entonces ese tema es el que te hace un poco a que, bueno, pues los jugadores, Gonzalo lo pueda tener más fácil, ¿no? Si va jugando en el Madrid y va metiendo goles, pues siempre pues tendrá más fácil poder ir. Porque como no hay tampoco un delantero aquello que diga, hombre, es que este delantero tiene que ir por narices. Pues bueno, pues igual si, hombre, yo creo que si Morata y Oyarzabal no están lesionados van a ir. Te repito, por lo mismo, por el tema de grupo y estas cosas. Pero bueno, ya ahí, como tampoco hay tantos delanteros, pues si falla Yoce, que está lesionado ahora, le vuelve a lesionar, o Samu Morodion, o como se llame ahora, pues también, pues bueno, pues ahí te puede entrar Gonzalo, porque tampoco tienes tantos ramilletes de delanteros para elegir, y si Gonzalo hace una temporada más o menos digna dentro de los minutos evidentes que va a tener, pues que tampoco van a ser
muchísimo, pues sí que podría entrar perfectamente en la convocatoria. Te digo, si tú me dices, igual Luis de la Fuente me deja mal, ¿no? Pero si tú me preguntas quién tiene más posibilidades de ir, si Gonzalo o Carreras, yo creo que Gonzalo tiene más posibilidades de ir mucho antes que Carreras. Bueno, pues el domingo juegan contra la Turquía de Arda Güler. Que estuvo muy bien ayer. Que estuvo muy bien hizo ayer. un partidazo ayer. En su línea de las últimas semanas, incluido el Mundial de Clubes, meses, casi. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Será previa del Real Madrid-Real Sociedad el sábado a las 13 4 a las 4:15 y previa también del Real Madrid-Olympique de Marsella del martes a las 9, primer partido de la Champions. De la Champions, sí, señor. Hasta la semana que viene. Un abrazo, José Miguel, y a todos los que nos vean. Un fuerte abrazo a todos. Todo el mundo.